El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Y Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, la Iglesia Universal celebra la fiesta. ¿Cuál fiesta? Ya va a empezar de preguntón. La fiesta de la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz. Hay un país que no la celebra el día de hoy. ¿Qué país no la celebra el día de hoy? ¿Qué país no la celebra el día de hoy? México, ¿verdad? México no celebra esta fiesta el día de hoy. Mejor ni les pregunto si alguien creció o vivió en México, ¿verdad? ¿Qué día se celebra esta fiesta en México? Esa sí saben. El 3 de mayo. Y tiene ese énfasis precisamente porque es una cuestión cultural, pastoral, particular de este país, de México. Porque la mayoría de los que se dedican a la construcción celebran este día, la fiesta de la Santa Cruz. Los albañiles, arquitectos, ingenieros, etcétera, todos aquellos que trabajan en la construcción. Entonces el episcopado mexicano, la conferencia del episcopado mexicano, pidió autorización para que en México se celebre esta fiesta el 3 de mayo. ¿Sí? En el resto de la iglesia celebramos esta fiesta el 24 de septiembre. Ya despertaron. El 14 de septiembre, que es el día de hoy. Y esto se celebra por una tradición muy antigua en la iglesia. Entonces, en el año 320, Santa Elena, madre de un emperador. ¿Quién era? Constantino, muy bien. La madre del emperador Constantino visita Jerusalén, visita la Tierra Santa. Ella era una gran devota, una mujer pues muy influyente por ser la madre del emperador. Ella ordena pues que se hagan excavaciones en el Gólgota, en el lugar de la crucifixión. Hay parte de verdad, hay parte de leyenda. Se encuentran 3 cruces, identifican la que es de Cristo porque uno de los que estaban allí, algunos dicen que era paralítico, otros dicen que estaba ciego. El punto es de que estaba enfermo y al tocar una de las cruces sana, queda sano. Y entonces así es como identifican que esa es la cruz del Señor, la cruz del Salvador. En el año 335, entonces, se celebra la consagración de la Basílica del Santo Sepulcro, el 14 de septiembre. Y eso es lo que celebramos el día de hoy. Recordamos estos hechos históricos, pero también
nuestro enfoque está en la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz en sí misma es un signo, es un arma de muerte, es algo feo, terrible, que los romanos, que el Imperio Romano utilizaba para causar miedo. Mataron a millones mediante la crucifixión, a muchos. La gente del pueblo de Roma, no los romanos, sino los que estaban bajo su dominio, tenían miedo. Le tenían miedo a esta manera de morir. ¿Por qué? Porque más allá de la crucifixión, del dolor, de los clavos, allí los dejaban hasta que se desangraban, hasta que dejaban de respirar. Era una manera muy cruel de morir. Incluso dejaban a los cuerpos allí crucificados para que las aves de rapiña las comieran. Era una señal de poder, de autoridad sobre el pueblo. No sigues las normas del Imperio Romano y esto es lo que sucede. Eso mismo le pasa a Jesús. Pero ¿por qué el cuerpo de Jesús no se dejó allí, ni el de los otros dos? ¿Por qué no se dejó allí ese cuerpo? ¿En qué día murió Jesús? ¿Qué día era? Un viernes. Eso quería decir que al día siguiente era Sabbat. Era el Sabbat. Y eran judíos. Entonces no podían dejar los cuerpos allí. Se quitan los cuerpos, se bajan de la cruz, porque al día siguiente, para los judíos, porque recordemos que los judíos estaban bajo el poder del Imperio Romano, a los romanos no les importaba, pero a los judíos sí. El día siguiente era sábado, día del Señor, día de guardar. La cruz. Volvemos a la cruz. ¿Qué importancia tiene la cruz en nuestros días? ¿Qué importancia tiene la cruz en nuestra vida? La cruz es signo de los cristianos. Comenzó a ser un signo para los cristianos. Hoy en día utilizamos muchas cruces. Muchos de nosotros llevamos una cruz al pecho en una cadena de oro o plata. Cruces muy bien decoradas con piedras preciosas, con crucifijo, con un cuerpo o sin él, con un Cristo o no. Hay muchas formas, estilos, figuras, colores. Pero ¿qué significa la cruz? Eso es lo importante. Muchas veces llevamos en el vehículo un crucifijo. Tenemos a la puerta, al entrar, ¿verdad?, en las puertas de nuestros hogares una cruz, un crucifijo o un rosario. O llevamos la cruz en el pecho, en una medalla, sea de madera, sea del material que sea. El peligro con esto es que podemos ver a la cruz como un mero amuleto. Si esa cruz que está en la puerta de tu casa no te invita a recordar la pasión de Cristo, que Él murió por ti en la cruz, que la cruz se volvió un signo de salvación, entonces se convierte en un objeto mágico, en un amuleto, algo de buena suerte. Y incluso algunos tienen el descaro cuando les pregunto,
¿Por qué llevas esa cruz? Para que me dé buena suerte, Padre. Cínico. No es cinismo, a veces es ignorancia. Entonces nos toca a nosotros recordar que la cruz es algo muy importante en la vida del cristiano. En la primera lectura que hemos escuchado, ¿de qué libro se tomó la primera lectura? ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe, verdad? Pero los adultos sí se acuerdan. Les voy a preguntar, ¿de qué número se tomó la primera lectura? ¿De qué libro? Esa era la segunda. ¿De qué? ¿De dónde se tomó la primera lectura? Marco. Del libro de los Números, ni porque le soplan, ¿verdad? Del libro de los Números. En esa lectura del libro de los Números tenemos esa historia en la que el pueblo se queja. Ya estamos hartos de este alimento. Ya. Entonces el Señor manda serpientes que los muerden, que mueren. El punto central es, cuando Moisés intercede ante Dios, Dios le dice, eleva sobre un palo una serpiente, haz una serpiente de bronce y los que la miren quedarán sanos. Aquellos a los que haya mordido una serpiente, que miren esa serpiente y quedarán sanos. Y el Evangelio hace esta conexión. El autor del Evangelio, ¿cierto? ¿De quién era el Evangelio de hoy? ¿Quién es el autor? Nomás hay 4 autores. Uno, un autor del Evangelio. Juan es uno, pero no era ese. Un autor del Evangelio. Son 4. Juan ya está. Ayúdenle, no sean ingratos. Lucas es otro, ese sí era. ¿Cuál es el otro? Mateo. ¿Y quién se llama Marcos? Si no saben, le doy un coscorrón. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el Evangelio del día de hoy, tomado de San Lucas, entonces también nos dice que Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Qué significa la cruz en tu vida? No hagas de la cruz un mero objeto de joyería, porque se ve bonito, porque se ve elegante. ¿De qué te sirven tus joyas con cruces si no vives tu vida cristiana? ¿De qué sirven esos aretes con cruces, esos anillos con cruces, esas cruces o medallas con una cruz al pecho, esa cruz en tu carro, ese rosario en tu carro? Si no rezas, si no conoces el misterio de la salvación, si tu vida no está centrada en Cristo, si cuando tú ves la cruz y no reconoces en la cruz un signo de salvación, un signo que te identifica como cristiano, ¿de qué nos sirve? Se vuelve un mero amuleto. Así de sencillo. Cuidado con eso. Cuidado con hacer del rosario y de los signos sagrados, porque la cruz es un signo sagrado. Cuidado con hacer de los signos sagrados un mero adorno, un mero amuleto. La cruz es sagrada, la cruz es santa, porque a los cristianos nos recuerda que allí murió el Señor. Claro que las adornamos, claro que hay unas muy bellas de colores, de diversos materiales, está bien.
siempre y cuando recordemos que la cruz es signo no de derrota, sino de salvación, signo de obediencia. Y eso está en la segunda lectura. Cristo, que por obediencia se entregó a la muerte, y una muerte de cruz. ¿En dónde más vemos la cruz? Hay una parte donde invocamos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hacemos una cruz. ¿Quién sabe hacer la señal de la cruz? ¿Quién se sabe persignar? ¿Ustedes saben? ¿Me enseñan? Vamos a enseñarle a los adultos. Pónganse de pie, por favor. Los niños, pónganse de pie. Y ahora volteen, unos de aquí, volteen para allá y los otros hacia acá, que los vean. Enséñenle a los adultos a hacer la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque hay muchos adultos que ya no saben hacer la señal de la cruz. Hay muchos adultos, sus papás, abuelitos, vecinos, que hacen todo, que hacen un garabato, pero no la señal de la cruz. Al inicio de la misa, ¿se acuerdan que empezamos? ¿Y cómo empieza la misa? Después del canto, cuando llega el padre, besa el altar y entonces se pone con su libro. ¿Qué es lo primero que hace? En el nombre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Enséñenles a los adultos cómo se hace la señal de la cruz, que no hagan esto, no es un garabato. Enseñémosle bien a los adultos, y ustedes adultos fíjense bien cómo se hace la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Amén. Muchas gracias, siéntense. Enseñen a sus hijos, a sus nietos, a hacer la señal de la cruz y hacerlo bien, a santiguarse, a persignarse. Y hay otra más que utilizamos, por la señal de la Santa Cruz. ¿Qué sigue? Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esa cruz? La próxima vez que inicies tu oración, porque la utilizamos para muchas oraciones. Así es como los cristianos iniciamos nuestras oraciones, siempre en el nombre de la Trinidad, siempre en el nombre de Dios. Si vamos a iniciar la misa, si terminamos la misa, si iniciamos un rosario, si iniciamos una novena, antes de bendecir los alimentos, después de bendecir los alimentos, siempre hacemos esa señal, ¿cierto? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué importante es recordar y aprender la señal de la cruz. Un signo muy sencillo, muy sensible, muy básico, pero muy fuerte, muy poderoso y muy interesante. Hermanos, pidamos a Dios que aumente nuestro amor a la cruz, que cada que vengamos a la iglesia, a nuestra iglesia, y veamos una cruz y un crucifijo, aunque este es muy bello y tiene otra cuestión cultural. Cuando veamos un Cristo, un crucifijo, una cruz, nos recuerde el misterio de la salvación. Cristo que ha muerto por nosotros en la cruz, por obediencia al Padre, que siendo Dios se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose como uno de tantos, haciéndose como nosotros. Cristo se ofrece a sí mismo como el sacrificio. A los dioses se les entregan, se les ofrecen sacrificios. A los ídolos se les ofrecen sacrificios. Tu Dios, nuestro Dios, es el sacrificio mismo. Se ofrece a sí mismo en sacrificio. Por eso es que durante la misa también
Hay un momento en el que, elevando el cáliz y la hostia consagrados, la sangre y el cuerpo de Cristo, el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo es el Cordero. Porque los cristianos desde la antigüedad lo identifican con el Cordero que fue degollado, que derramó su sangre en sacrificio. Después del ofertorio, yo también le hago una invitación como sacerdote. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, recuerden, Dios ya entregó su vida en la cruz en un sacrificio cruento, pero en cada misa celebramos ese sacrificio incruento, sin sufrimiento y sin dolor. En este altar, el sacerdote y ustedes juntos ofrecemos ese sacrificio a Dios Padre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la cruz de Cristo nos traiga vida, que miremos al crucifijo y recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Que la cruz sea un signo de orgullo para ti que eres cristiano, que la portes con dignidad, con respeto, que enseñemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes a amar la cruz, no porque es un arma y un signo de muerte, sino porque es un signo de vida, de salvación, del triunfo de Jesús sobre el pecado.